Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Mahabharata fuera del exilio. Al día siguiente de su victoria, hacia el mediodía, el rey Virata volvió a entrar en su ciudad. Elogiado por los bardos, brilló entre los 4 pándavas cuyas identidades aún desconocía. Cuando llegó a su palacio y se sentó en su trono, preguntó por el paradero de su hijo mayor. Algunas de las damas del palacio le contaron lo que había sucedido. Por excesiva valentía, el príncipe ha salido a luchar contra los mejores Kurus, con Brihannala como auriga y sin ningún otro apoyo, salió a caballo prometiendo derrotar al vasto ejército Kuru y traer de vuelta las vacas. El rey se sintió abrumado de inmediato por la tristeza. ¿Cómo le irá a mi hijo contra Bhishma, Drona, Karna y Duryodhana? Y cuando los Kurus se enteren de la derrota de los Trigartas, es probable que ataquen la ciudad. Sin duda estamos en peligro. El rey ordenó a sus ministros que prepararan al ejército para volver a salir. Debemos rescatar rápidamente a Bhuminjaya y evitar que los Kurus ataquen nuestra ciudad. Con un auriga tan inútil no creo que mi hijo sobreviva. Yudhishthira sonrió mientras ocupaba su lugar cerca del rey. Si Brihannala es su auriga, no tienes por qué temer. Los Kurus no podrán derrotarlo. De hecho, ni siquiera los huestes celestiales podrán vencerlo con Brihannala en su carro. El rey miró a Yudhishthira con curiosidad. No era momento para bromas. Se retorció las manos y pensó solo en su hijo. Seguramente Bhuminjaya ya estaba muerto. Era una imprudencia de su parte aventurarse a salir, especialmente con solo un eunuco como apoyo. Mientras Virata daba órdenes de que sus fuerzas se reunieran, un mensajero entró en la corte con la noticia de que los Kurus se habían retirado. Las vacas han sido rescatadas y tu hijo está bien junto con su auriga. Pronto llegarán a la ciudad. Esta noticia no es nada maravillosa, dijo Yudhishthira. La victoria es segura para quien tiene a Brihannala con él. El rey ignoró el comentario de Yudhishthira y dijo alegremente: decoren los caminos con banderas y festones. Adoren a todos los dioses con abundantes regalos de flores e inciensos costosos. Mis otros hijos y mis ministros deberían salir a saludar al príncipe junto con músicos y hermosas bailarinas. Tráigalo aquí con estilo y haz que un mensajero montado en elefante recorra la ciudad haciendo sonar una campana para anunciar nuestra victoria. Pronto una gran procesión de doncellas elegantemente vestidas y hermosas, músicos que tocaban tambores, trompetas, platillos y caracolas, brahmanas cantando himnos auspiciosos y bardos componiendo canciones en alabanza del príncipe salió de la ciudad. Lleno de alegría, el rey se volvió hacia Yudhishthira y le dijo: ven, Kanka, juguemos a los dados mientras esperamos a mi hijo. Apostaré con gusto montones de gemas, oro y numerosas mujeres bien adornadas. Mi placer hoy no conoce límites. Oh rey, uno nunca debería jugar cuando está experimentando tanta alegría, respondió Yudhishthira con una sonrisa. El juego trae consigo muchos males. El gran rey Yudhishthira perdió todo su reino, toda su riqueza y a sus hermanos que eran como dioses en un juego de dados. Por lo tanto, a mí no me gusta jugar, pero jugaré si tú lo deseas. El rey se rió y se sentó a la mesa de dados con Yudhishthira. Mientras jugaban dijo: ¿qué piensa de esta noticia, Kanka? Mi hijo ha derrotado sin ayuda a nadie a los invencibles Kurus. Yudhishthira dijo nuevamente que no era ninguna sorpresa, ya que el príncipe estaba acompañado por Brihannala. El rey estaba empezando a sentirse molesto. ¿Por qué alabas a un eunuco como superior a mi hijo? Oh Brahmana, me insultas con esas palabras. ¿Por qué mi hijo no habría podido derrotar a los Kurus? Él es un luchador valiente y poderoso. Yudhishthira lanzó los dados de zafiro sobre el tablero de juego. Cuando Bhishma, Drona, Kripa, Duryodhana y los demás Kurus se reúnen para la batalla, no veo a ningún guerrero que pueda enfrentarlos excepto Brihannala. No se ha visto ni se verá nunca nadie que pueda igualar su fuerza de armas. Él siempre se deleita en un poderoso encuentro. El rey se levantó de repente agarrando los dados con furia. Es evidente que no sabe distinguir el bien del mal. Sin duda, debería castigarte por esta falta de decoro. Virata arrojó los dados a Yudhishthira y lo golpeó en la cara. De su nariz brotó sangre y Yudhishthira ahuecó las manos para atraparla.
Miró a Draupadi, que estaba sentada en la corte. Rápidamente ella fue a buscar una jarra de agua. Yudhishthira le puso un paño húmedo en la cara para detener el flujo de sangre. En ese momento, un segundo mensajero se presentó ante el rey y le anunció que su hijo había llegado a las puertas del palacio. El rey, olvidando su enojo, le ordenó al mensajero que trajera al príncipe de inmediato. El mensajero se dio vuelta para irse y cuando se iba, Yudhishthira le susurró: «Haz que el príncipe venga solo, dile a Brihandala que no entre en la corte». Yudhishthira sabía que Arjuna había hecho un voto de que si alguien hacía que su sangre fluyera fuera de la batalla, él mataría a esa persona. Si Arjuna veía a su hermano ahora, Virata sería asesinado. En cuestión de minutos, Bhuminjaya entró en la corte adornado con guirnaldas y pasta de sándalo. Se inclinó a los pies de su padre y cruzó las manos hacia Yudhishthira. Al verlo cubierto de sangre, le preguntó a su padre quién le ha hecho esto a Kanka. «Oh rey, ¿quién ha cometido semejante crimen?». El rey miró enojado a Yudhishthira. «Este astuto brahmana merece aún más. Mientras yo alababa tus logros, él glorificaba a Brihandala como si fuera tu superior». Bhuminjaya se quedó estupefacto. «Has cometido un gran pecado. Calma a tu enemigo de inmediato para que el veneno mortal de la maldición de un brahmana no te consuma». El rey se disculpó con Yudhishthira, quien asintió en señal de perdón. Virata le dijo entonces a su hijo: «Oh descendiente de Kekaya, en ti tengo verdaderamente un hijo. No puede haber nadie que te iguale. Tú solo venciste a la hueste de Kuru y recuperaste nuestras vacas, como un tigre que arrebata su presa». El príncipe sacudió la cabeza. «Yo no rescaté a los Kurus, padre, ni derroté a los Kurus. Todo lo hizo el hijo de un celestial. Al verme huir aterrorizado, ese poderoso ser capaz de blandir el rayo me detuvo y subió a mi carro. Él solo derrotó al ejército Kuru encabezado por Bhishma, Drona, Duryodhana, Kripa, Karna y Ashwatthama. De hecho, apenas podía mirar a esos guerreros mientras disparaban sus armas. El joven celestial los derrotó uno por uno. Dominó a ese ejército de leones y los envió tambaleándose de regreso a Hastinapura. El rey se quedó atónito. Le preguntó a su hijo dónde había ido el joven, pero Bhuminjaya le dijo que no podía decirlo. Yudhishthira permaneció en silencio. Curándose la herida de la cara, miró a Draupadi, que estaba allí de pie sonriendo. El rey pronto descubriría la verdad. Era tarde por la noche cuando Virata despidió a la corte real. Se fue con su hijo y escuchó con asombro cómo el príncipe describía la batalla con los Kurus. Al día siguiente, al amanecer, Yudhishthira, rodeado de sus hermanos, entró en la corte real antes de que llegara el rey. Iban vestidos de blanco y adornados con ornamentos de oro. Como 5 leones furiosos se acercaron al estrado real y ocuparon sus asientos en tronos reservados para los reyes. Poco después de su llegada, el rey, acompañado de sus ministros, entró en el salón. Vio con sorpresa que Kanka estaba sentado cerca de su trono con los 4 Pándavas a su lado. Sin darse cuenta todavía de sus identidades, se dirigió furioso hacia Yudhishthira. «¿Qué estás haciendo? Eres un jugador de dados y un cortesano. ¿Por qué estás sentado en un asiento real adornado con adornos y rodeado de mi cocinero, mi caballo y mis vaqueros?» Arjuna respondió: «Este hombre, oh rey, es digno de compartir el asiento con Indra. Siempre dedicado a la ejecución de sacrificios, respetuoso con los brahmanas, versado en los Vedas, firme en sus votos, él es la encarnación de la virtud. Ni siquiera los seres celestiales, los asuras, los nagas, los gandharvas, los yakshas y otros seres divinos son iguales a él. Él es clarividente, indulgente, poderoso, veraz y autocontrolado, famoso en todo el mundo y amado por todos. Este hombre es un santo real como el gran Manu mismo. Oh rey, este es el más destacado de todos los Kurus, el piadoso rey Yudhishthira. ¿Acaso no merece un trono real?». Los ojos de Virata se abrieron de par en par, mirando a los 5 hermanos uno tras otro. Respondió: «Si este es Yudhishthira, ¿quiénes son los otros 4? ¿Dónde están el poderoso Bhishma y su invisible hermano Arjuna? ¿Dónde están Nakula, Sahadeva y el ilustre Draupadi? Desde que fueron derrotados a los dados, nadie los ha visto». Arjuna levantó la mano hacia Bhima. «Este es tu cocinero Balaba», es Bhima, poseedor de una terrible destreza y energía. Fue él quien mató al lujurioso Kichaka. Al otro lado de Yudhishthira se sienta Nakula, el cuidador de tus caballos, y junto a él está Sahadeva, tu pastor jefe. Estos 2 guerreros son capaces de matar batallones enemigos compuestos por miles de guerreros.
En cuanto a Draupadi de ojos de loto, ella ha servido durante este último año en tu palacio como Sairindri, por cuya causa Kichaka fue asesinado. Yo soy Arjuna, el tercer hijo de Kunti. Todos hemos vivido felices en tu ciudad como criaturas que viven en el útero. Los ojos de Virata se llenaron de lágrimas. Los grandes y virtuosos Pándavas habían elegido su reino para pasar su último año de exilio, porque él no los había reconocido. Ahora era obvio. ¿Quién más podría haber exhibido tal poder en la batalla sino estos hermanos? El rey juntó las palmas de las manos y se inclinó profundamente ante Yudhishthira. Cuando el rey se puso de pie nuevamente, Bhuminjaya señaló a Arjuna. Fue él quien mató a los Kurus como un león mata a un ciervo. Fue él quien rescató a las vacas y venció a los grandes héroes de Hastinapura. Mis oídos aún están ensordecidos por los increíbles sonidos de su caracola. Virata se sintió profundamente avergonzado de sí mismo por haber insultado y herido a Yudhishthira. Habló humildemente. Ha llegado el momento de que yo honre a sus ilustres seres. ¿Qué debo hacer? Si lo desean, le entregaré a mi hija Uttara a Arjuna. Estoy en deuda con todos ustedes. Fue Bhima quien me rescató de las garras de Shusharma, y Arjuna nos salvó de la derrota a manos de los Kurus. Oh gran rey, por favor, perdóname, sin saberlo te he ofendido. Tú eres digno de mi adoración. Virata ofreció todo su reino a Yudhishthira, con su cetro, su tesoro y su ciudad. Hizo que los brahmanas le ofrecieran adoración y exclamó repetidamente: ¡qué buena fortuna! Los Pándavas se arrodillaron y abrazaron al anciano monarca, quien los miró sin saciarse. Ofreciéndoles nuevamente su reino, se volvió hacia Arjuna y agregó: ¡oh héroe, por favor, toma la mano de mi hija! Arjuna puso su brazo sobre los hombros del rey. Deja que tu hija se convierta en mi nuera. Esa sería una alianza adecuada entre nuestras dos casas. El rey pareció sorprendido. ¿Por qué no aceptaste a la princesa como tu propia esposa? Desde que llegué aquí, tu hija me ha visto como a un padre, respondió Arjuna. Hemos estado solos muchas veces y ella ha confiado en mí muchas veces. Oh rey, la he visto como mi hija y no quiero que nadie piense que alguna vez fue diferente. Si la aceptara como mi esposa, los demás dudarían de su pureza. Deseo probar su pureza y por lo tanto seguiré viéndola como mi hija. No hay diferencia entre tu hija y una nuera. Que se case con mi hijo Abhimanyu. Él es el sobrino de Krishna y se parece a un celestial en todos los aspectos. Él será un esposo apropiado para Uttara y un hijo para ti. El rey asintió con la cabeza en señal de aprobación. Has hablado con sabiduría, muy virtuoso. Haz lo que creas apropiado. Quien quiera que tenga una relación con Arjuna, no importa cuál sea, verá satisfechos todos sus deseos. Yudhishthira dio su permiso para el matrimonio y todo quedó arreglado. El rey entonces hizo los arreglos para que los hermanos se alojaran en su palacio. Envió mensajeros para anunciar a los amigos y aliados de los Pándavas que habían salido del exilio, se encontraban bien y que ahora se encontraban en su capital. Yudhishthira los invitó a todos a que fueran a la ciudad y al poco tiempo empezaron a llegar. Krishna y Balarama vinieron de Dwaraka, trayendo a Abhimanyu y a muchos otros miembros de su familia. Drupada llegó acompañado de una enorme división de soldados. El gran rey Kisharash, un buen amigo de Yudhishthira, cuya hija se había casado con Bhima, también llegó con otro vasto ejército. Los Pándavas los adoraron debidamente cuando llegaron al Virata. Estaban particularmente felices de ver a su amigo y bienqueriente Krishna, quien trajo consigo una inmensa fuerza de guerreros. Se inclinó ante Yudhishthira y Bhima mientras los Pándavas más jóvenes le tocaban los pies. Luego todos se abrazaron y se sentaron para intercambiar noticias. Se decidió que el matrimonio entre Abhimanyu y Uttara se llevaría a cabo el día siguiente de luna llena y Virata comenzó a hacer los preparativos. La ciudad estaba adornada con banderas y festones. Cuando llegó el día de la boda, se colgaron guirnaldas por todas partes y los músicos tocaron en el palacio de Virata. Muchas hermosas doncellas lucieron aretes de joyas y encabezadas por Draupadi llevaron a Uttara al sacrificio nupcial. Numerosos brahmanas se sentaron alrededor del fuego cantando himnos auspiciosos de los Vedas. Mientras los Pándavas observaban junto con Krishna, Balarama y los otros reyes, Abhimanyu aceptó la mano de Uttara de manos de Virata.
Rodeados de brahmanas y reyes, los novios brillaban como dioses y diosas entre las huestes celestiales. Virata le dio a Abhimanyu una dote de 7.000 caballos, 2.000 elefantes y un gran montón de gemas y oro. La ceremonia terminó con un banquete. Se ofrecieron alimentos puros a Vishnu y luego se distribuyeron primero a los brahmanas y luego a los miles de ciudadanos que asistieron a la boda. Se distribuyeron regalos y caridad a todos, y todos abandonaron la ceremonia llenos de alegría. Mientras se marchaban a sus hogares, elogiaron al rey, así como a su hija y a su nuevo yerno. Una vez terminadas las celebraciones de la boda, los Pándavas comenzaron a pensar en su próximo paso, cómo iban a recuperar su reino. No habían recibido noticias de Hastinapura. Los Kurus ahora sabían que los Pándavas estaban sanos y salvos y vivían en Virata. De acuerdo con el acuerdo alcanzado en la última partida de apuestas, era el momento de devolverle su ciudad y sus dominios, pero parecía que el asunto no se resolvería pacíficamente. Krishna sugirió que convocaran una asamblea para discutir qué hacer a continuación. Así, al día siguiente de la boda, todos los reyes acudieron a la corte de Virata. En los asientos delanteros se sentaron Virata y Drúpada, los reyes más importantes, junto con Krishna y Balarama, a quienes todos consideraban los más grandes. A su lado se sentaron Yudhishthira y sus hermanos, y a su alrededor había docenas de otros monarcas. Estos poderosos héroes brillaban como estrellas que salpicaban el cielo despejado. La sala bullía con su conversación mientras se acomodaban en sus lugares. Cuando todos estuvieron sentados, el ruido se apagó y se quedaron mirando pensativamente a Krishna. Sonriendo amablemente y mirando a todos los reyes, Krishna habló primero. Todos saben cómo Yudhishthira fue injustamente derrotado a los dados y desposeído de su reino por el hijo de Subala. También saben cómo él y sus hermanos fueron obligados a vivir en el bosque durante 13 años. Los hijos de Pandu, que son capaces de subyugar al mundo por la fuerza de las armas, cuyos carros van sin restricciones a cualquier región terrestre o celestial y que son fieles a su palabra, ahora han cumplido su voto. Han sufrido penalidades insoportables, especialmente en este último año cuando se vieron obligados a aceptar servicios serviles para otros, ahora buscan su legítimo reino. Krishna miró a la asamblea que lo rodeaba. Todos los reyes sentados en tronos dorados adornados con gemas lo miraron fijamente mientras él continuaba. Oh reyes, consideren lo que es correcto y mejor tanto para el hijo del Dharma como para Duryodhana. El virtuoso Yudhishthira no aceptará ni siquiera el reino de los dioses de manera injusta. Él preferiría el legítimo señorío de una sola aldea. Aunque los Kauravas lo han antagonizado y engañado, aún así les desea lo mejor. Duryodhana y sus hermanos han tratado repetidamente de matar a los Pándavas, pero Yudhishthira ha tolerado todo con una mente pacífica. Todos sus hermanos son obedientes a su orden y nunca abandonarían la virtud. Aceptarán todo lo que él decida que es correcto y él siempre seguirá mi consejo. Krishna miró a Yudhishthira, cuyos ojos estaban fijados afectuosamente en el rostro de Krishna. Yudhishthira solo deseaba complacer a Krishna y todos sus hermanos compartían ese sentimiento. Cualquier cosa que Krishna aconsejara sin duda sería lo mejor para ellos. Incluso Bhima, aunque anhelaba vengarse de los Kauravas, renunciaría a su ira si Krishna lo consideraba incorrecto. Apoyó una mano en su gran masa mientras Krishna continuaba. Mi opinión es que primero debemos averiguar cuáles son las intenciones de Duryodhana enviando un mensajero confiable a Hastinapura. Tratemos por todos los medios de resolver este asunto de manera pacífica y en total conformidad con los códigos eternos de la religión. Evitemos la violencia innecesaria. Pero si Duryodhana no devuelve las tierras de Yudhishthira, entonces creo que habrá una guerra. Los Pándavas matarán a Duryodhana y a todos sus seguidores. Si creen que la causa de los Pándavas es justa, entonces únanse a ellos y a sus fuerzas y marchen a la batalla. Díganme, oh reyes, si mis palabras cuentan con su aprobación. Balarama levantó la mano indicando su intención de hablar. La asamblea se volvió hacia él. Sus sedas de color azul oscuro resaltaban su tez blanca pura. Un casco brillante adornaba su cabeza y una guirnalda de lotos blancos colgaba alrededor de su cuello. A su lado yacía su arado dorado. Mientras hablaba, su voz resonó por toda la sala como un tambor.
El hijo de Devaki ha hablado bien. Sus palabras son para el bienestar tanto de los Kauravas como de los Pándavas. Que el reino Kuru sea compartido. Los heroicos hijos de Kunti vivirán en paz con sus primos, cada uno gobernando la mitad del imperio Kuru. Estoy de acuerdo en que se envíe un hombre a Hastinapura. Él debe dirigirse a los nobles Bhishma, Drona, Vidura, Kripa, Karna, Shakuni y a todos los hijos de Dhritarashtra. Todos ellos son héroes y todos ellos están bien versados en los Vedas. Después de informar a estos hombres del deseo de Yudhishthira, el mensajero debe llevarles la respuesta. Pero a los Kauravas se le debe dar la debida deferencia. Después de todo, fue por culpa de Yudhishthira que se perdió el reino. Aunque no era hábil con los dados, aceptó el desafío del hábil Shakuni. Había muchos otros reyes con los que podría haber jugado, pero eligió al hijo de Subala. Balarama miró a Yudhishthira y sonrió. El Pándava no mostró ningún signo de incomodidad ante sus palabras. Yudhishthira siempre se había sentido culpable de un delito menor por haber perdido su reino en el juego. Inclinó la cabeza mientras Balarama continuaba. El valiente hijo de Pandu desafortunadamente perdió en cada paso del juego. En las garras de la lujuria y la ira apostó todo y fue derrotado. ¿Quién puede culpar a Shakuni por esto? Por lo tanto, debemos adoptar un tono conciliador cuando nos dirigimos a los Kauravas. Debemos evitar la guerra por cualquier medio. Lo que se obtiene por métodos pacíficos es beneficioso para todos, mientras lo que se obtiene por medio de la guerra tiene el efecto opuesto. Aunque Yudhishthira aceptó el discurso de Balarama, sorprendió a los demás Pándavas. Sabían que el héroe Yadava tenía debilidad por Duryodhana, su discípulo en la lucha con masas, pero cuando los vio por última vez, justo después de que abandonaran Hastinapura, había estado a favor de que marcharan hacia la capital Kuru y castigaran a los Kauravas. Era difícil entender por qué su actitud había cambiado. Tal vez Duryodhana lo había influenciado con su versión de lo que había sucedido en Hastinapura. Cualquiera que haya sido la causa, los Pándavas sabían que Balarama siempre les deseaba lo mejor. Permanecieron en silencio mientras él hizo una pausa en su discurso. De repente, Satyaki, un poderoso héroe Yadava y uno de los estudiantes de artes marciales de Arjuna, se puso de pie de un salto. Estaba indignado por las palabras de Balarama y no podía escuchar más. Mientras Balarama continuaba hablando, Satyaki lo interrumpió y todas las miradas se volvieron hacia él. Un hombre siempre revelará su naturaleza interior cuando habla. Así como un bosque contiene árboles que dan fruto y otros que no, así también en una familia nacen héroes poderosos y otros que son impotentes y cobardes. Oh tú que llevas el signo del arado en tu estandarte, me da pena llamarte cobarde, pero ¿por qué muestras tanta timidez hacia los malvados Kauravas? Balarama se sentó con calma, pero el rostro de Satyaki resplandecía rojo de furia. Miró a la asamblea mientras continuaba. ¿Cómo puede alguien sentarse aquí y escuchar a Balarama hablar de esta manera? Todos sabemos lo que sucedió en Hastinapura. Yudhishthira fue engañado y perdió su reino mediante un truco vil. Si los Kauravas hubieran ido a Indraprastha y lo hubieran derrotado allí, eso habría sido justo, pero lo convocaron para que jugara en su propia ciudad y luego lo obligaron a aceptar el desafío de Shakuni. ¿Cómo puede la prosperidad acompañar a esos hombres? ¿Por qué Yudhishthira se acerca ahora a ellos con un humor servil? El reino de los Kurus es suyo por derecho. Una vez perteneció a su abuelo y luego a su padre. No hay duda al respecto. Incluso si este hombre piadoso no tuviera ningún derecho legítimo al reino, aún merece gobernar la tierra en virtud de sus cualidades. Si los Kauravas no están dispuestos a devolverle sus territorios ancestrales, los obligaré a hacerlo. Los persuadiré con acero frío en el campo de batalla. Satyaki dio un paso adelante y se paró en el piso de mosaico en el centro de la sala. Agarró la empuñadura de su espada mientras se dirigía al medio de un diseño que representaba el sol abrasador. Obligaré a los malvados Kauravas a caer a los pies de Yudhishthira. Si se niegan, entonces tendrán que ir con sus ministros a la morada de la muerte. ¿Quién puede resistir a Satyaki cuando está listo para luchar? ¿Pueden las montañas soportar el rayo? De la misma manera, ¿quién puede soportar el peso del arco Gandiva cuando Arjuna lo empuña o la fuerza de la masa de Bhima? Cuando los Pándavas se unan a Drúpada y sus 2 hijos, así como a sus propios hijos, ¿qué hombre que valora su vida los enfrentaría?
Cuando los grandes héroes Yadavas salgan a la batalla, ¿qué harán los Kauravas? Después de matarlos a todos, instalemos a Yudhishthira como emperador del mundo. Es impío y vergonzoso pedir limosnas a los enemigos. Debemos partir de inmediato o los Kauravas entregarán el reino o se postrarán en el campo de batalla. Después de haber descargado su ira, Satyaki regresó a su asiento. Balarama todavía permanecía tranquilo, podía entender los sentimientos de Satyaki. Entonces el anciano rey Drupada habló. «Oh tú, el de los brazos largos, sin duda será como dices. Duryodhana nunca entregará el reino. Dhritarashtra está demasiado encariñado con su hijo y lo seguirá sin cuestionarlo. Lo mismo ocurrirá con Bhishma y Drona. Ellos tienen una lealtad equivocada. En mi opinión no debemos actuar según la sugerencia de Balarama. Duryodhana no responderá a un enfoque humilde. Él malinterpretará un mensaje tan suave como debilidad. La fuerza es el único lenguaje que él respeta». Todos los presentes apreciaron la sabiduría y madurez de Drúpada y escucharon atentamente. Este es mi consejo. Preparémonos para la batalla. Envíen mensajeros a todos nuestros aliados y hagan que vengan aquí. Duryodhana sin duda hará lo mismo. Incluso ahora sus hombres saldrán y se acercarán incluso a aquellos a quienes ahora consideran amigos. Nuestros mensajeros deberían viajar rápidamente alrededor del mundo porque un hombre noble no rechazará a quien primero le pida ayuda. Drúpada nombró a los reyes y sus países donde podrían encontrar apoyo. Sabía que Duryodhana pediría a todos que lucharan con él, fueran sus aliados o no. Era importante llegar primero a los reyes con su propia petición. Después de enumerar 40 o 50 monarcas que podrían ayudar en su causa, Drúpada concluyó: «Mientras reunimos nuestras fuerzas, que un buen hombre vaya a Dhritarashtra. Sugiero que enviemos a mi sacerdote. Deberíamos instruirlo cuidadosamente sobre lo que debe decir a los Kauravas, pero no espero mucho de eso. La batalla es inevitable». Krishna dio una palmada en señal de aprobación. Esas palabras son propias del gran rey de los Panchalas, que no tiene igual en destreza. Tú eres anciano en erudición y sabiduría, por lo tanto eres igual que nuestro gurú. Debemos actuar como tú dices y no de otra manera, estoy de acuerdo. Pero mi relación con los Pándavas y los Kauravas es la misma independientemente de la situación actual entre ellos. He venido aquí y me ha complacido la recepción del rey Virata. La boda ha terminado y ahora regresaré a Dwaraka. Dejo en tus manos, oh monarca, la guía de estos reyes en cuanto a cómo pedir la paz entre las dos partes. Si no se puede encontrar una solución mutuamente aceptable, y si el tonto Duryodhana no acepta la paz debido a su orgullo e ignorancia, entonces llámame de nuevo. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudar. La asamblea de reyes aceptó la propuesta de Krishna y se retiraron a sus propios aposentos. Virata adoró a Krishna con respeto y lo envió de regreso a Dwaraka. Luego comenzó a hacer preparativos para la guerra. Se enviaron mensajeros en caballos veloces por todo el mundo y pronto grandes ejércitos comenzaron a llegar a Virata. Las tropas llegaron de todos los rincones y acamparon alrededor de la ciudad. Llena de hombres y animales, la tierra parecía estar cubierta de nubes oscuras. Las tropas reunidas crearon un clamor parecido al rugiente océano. En la capital Kuru también se estaban reuniendo inmensos ejércitos para apoyar a Duryodhana. La diosa tierra con sus montañas y bosques parecía temblar bajo la carga de tantos guerreros. Cuando la gran fuerza estuvo lista en Virata, Drúpada, después de consultar con los otros reyes y los brahmanas, habló con su sacerdote. «Oh brahmana, entre todos los hombres, los que han nacido 2 veces son los mejores. Entre los 2 veces nacidos, el brahmana es el mejor, y entre los brahmanas, el que conoce los Vedas es superior. Aquellos que han comprendido el conocimiento védico son aún mejores, y entre ellos los mejores son los que practican su conocimiento en la vida. Soy de la opinión de que tú eres el mejor de todos los hombres, pues has comprendido el Brahman Supremo. Tu conocimiento y sabiduría son iguales a los de Brihaspati. Tú sabes qué clase de hombre es Yudhishthira y cómo los Kurus le robaron el reino. También conoce la situación en Hastinapura, así como la naturaleza y disposición de Dhritarashtra y su hijo. Duryodhana no devolverá voluntariamente el reino de Yudhishthira. Su anciano padre, cegado por el apego, seguirá su ejemplo». Drúpada explicó entonces que, aunque debía ir a Hastinapura para pedirle a Dhritarashtra que devolviera el reino a los Pándavas, había otro propósito. Sabía que Duryodhana y su padre no podían dejarse influenciar por la razón. Por lo tanto,
El trabajo del sacerdote era convencer a otros líderes kurus de la rectitud de la afirmación de Yudhishthira y de la estupidez de Duryodhana provocar la guerra. Después de 13 años de escuchar a Duryodhana, pocos entre los kurus pueden reconocer todavía la verdad. El trato cruel y deshonesto que recibieron los Pándavas en el juego de dados podría haber sido casi olvidado. Incluso el sabio y siempre virtuoso Balarama parecía haber sido influenciado por los Kauravas. Si dices palabras de virtud y de verdad ganarás el corazón de los hombres honestos. Vidura te apoyará al igual que Bhishma, Drona y Kripa. De esa manera crearás disensión entre los Kurus. Ellos perderán tiempo tratando de restablecer la unidad entre ellos y eso nos permitirá ser más preparativos para la guerra. Incluso puede ser que Dhritarashtra, conmovido por tus palabras, actúe en consecuencia y haga lo correcto. En cualquier caso nos beneficiaremos de que vayas allí. No temas por ti mismo, ya que sin duda te respetarán. Eres un brahman erudito y un embajador, así como un hombre anciano y virtuoso. Después de recibir la petición de Drupada, el sacerdote partió inmediatamente hacia Hastinapura. Shila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.